Señor, gracias por reunirnos nuevamente a tus hijos y gracias por recordarnos que a ti tú te alegras de eso, de como padre estar con tus hijos, de como padre vernos a nosotros buscándote, creyéndote y sobre todo, Señor, queriendo agradarte. Y para agradarte, ¿qué hacemos, Señor? Primero tenemos fe, porque en tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a este versículo me gusta verle, por supuesto, la contraposición lógica. Sin fe es imposible agradarte a ti. Obviamente con fe es completamente posible. Te agradamos a ti cuando nos acercamos a ti creyendo que eres nuestro Dios, creyendo, Señor, que tú nos amas, creyendo que tú quieres lo mejor para nosotros y por eso nos das tu palabra que nos guía y tu espíritu que nos capacita para vivir tu instrucción, Señor, para vencer la debilidad de nuestra carne, Señor, para ya no temer al mal del mundo, ya no temer a los lobos. Claro, sí, sabiendo por prudencia apartarnos de ellos como temerosos de ti, que amamos la verdad, Señor, y sobre todo también, ya no tememos mal alguno si sabemos que conforme a tu justicia andando, porque si buscamos tu justicia para andar conforme a ella, también seremos respaldados porque tú amas al justo, Señor. Señor, hoy te pedimos que nos des sabiduría para esta palabra, que la palabra no nos quede grande, que la palabra no sea demasiado para nosotros, que no la podamos digerir, al contrario, por medio del Espíritu que la podamos digerir, entender y, por supuesto, vivir. Bendita tu palabra hoy, Señor, con la que tú nos quieres hacer nuevas criaturas. Pues aquí estamos para ser nuevas criaturas como es tu voluntad. Haz tu obra en nosotros, sobre todo entregándote nuestra voluntad para que nuestra voluntad no haga oposición a la tuya. De hecho, debemos comprender esto. Y te pedimos perdón porque a veces no lo comprendemos o comprendiéndolo no lo ponemos en práctica. Nuestra voluntad desde nuestra carne, no rendida a ti, es obstáculo para la maravillosa obra que desde tu voluntad está allí colocada, está planeada. Ya no más darle honor a nuestra voluntad por encima de la tuya. Es tiempo de decir, Señor, sí, hágase tu voluntad y no la mía. Bendecimos este tiempo con grandes expectativas, confiados que será muy bueno para todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y nuevamente dándole gracias a todos por estar esta mañana aquí. Quiero que meditemos en torno a este título un poquito largo, pero muy, muy necesario, interesante y eficaz. El título de la palabra de hoy es: solo debemos admitir lo que proviene de Dios. Repito, solo debemos admitir lo que proviene de Dios, solo aceptarlo, solo recibirlo, aquello que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece cosas que muchas veces son contrarias a la voluntad de Dios, porque hay personas que con buenas intenciones, sí, no todos son malintencionados, no quiero que estemos con una paranoia de que "Ay, todo el mundo me quiere hacer daño porque todo el mundo es malo", pero a veces hasta con buenas intenciones se hacen malos procedimientos. Y hay personas que nos dan consejos a veces con mucho amor, pero que como no tienen palabra de Dios, no van a dar buenos resultados. Por eso, en todas las áreas de nuestra vida, solo debemos admitir lo que proviene de Dios, porque lo de Dios es perfecto. Vamos a Salmo 32:8 para ver qué es lo primero que tenemos que admitir solamente si proviene de Dios. A ver, dice Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo, bueno, tiene algo que nos ofrece, pero primero quiero que, para que nos cautive, para que nos entusiasme más esto, Dios nos dice a nosotros, Dios le dice a cada uno de nosotros: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Pero por qué? Por la última frase, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor fija sus ojos en nosotros y los fija con amor, con celo. O sea, al ser más extraordinario, el ser más extraordinario que hay, Dios, el creador de todo lo extraordinario, todo lo maravilloso que hay, el creador del universo,
tiene los ojos puestos en nosotros. ¿Qué tan importante podemos ser nosotros para el Señor que Él fija sus ojos? Y no somos importantes por nuestros logros, por nuestras influencias, por nuestro dinero. No, somos importantes para Dios porque nos ama. Por eso es que le importamos porque nos ama. Ahora sí, ya comprendemos que Él sobre nosotros fija sus ojos porque nos ama. Entonces, qué bonito lo que dice este mismo salmo al principio. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué debo admitir entonces en cuanto a entender? Lo que Dios me hace entender. Él me hace entender por medio del Espíritu Santo, porque ¿cómo yo puedo entender? Por medio del otro consolador, el que Jesucristo prometió, no estarán solos, porque recuerden que mientras Jesucristo estaba en la tierra con los discípulos, con el pueblo, con la gente que lo escuchaba, Él les hacía entender, Él les explicaba. Él parte y no nos deja solo, ahora dejó al Espíritu Santo. Y miren que para hacernos entender, Él vive en nosotros, vive en nuestro ser para recordarnos, para enseñarnos, para darle sentido a aquellas cosas que para mí son incomprensibles. ¿Y cómo yo puedo entender? Teniendo tiempos con Él. No, no admitiendo a veces, porque ¿qué es lo que pasa? Que de repente quiero entender, pero admito tiempo para entender por medio de fuentes que no son de Dios. Busco ver qué tutorial para mi vida que no tiene principio cristiano. O a veces qué consejo de alguien que no tiene la sabiduría de Dios para saber qué hacer. De hecho, cuando nos pidan cosas a nosotros como pastores, recuerde, reclame. ¿Qué dice la Biblia al respecto? A mí no me preocupa que me digan, líder, ¿qué dice la Biblia, pastor? ¿Qué dice la Biblia sobre esto que estoy viviendo? Es más, para mí es una salvaguarda, para mí es una garantía, para mí me da paz porque no es lo que yo quiero decir, sino lo que está respaldado por las Escrituras. Pero vuelvo y repito, entonces, en cuanto al entendimiento, en cuanto a aprender a vivir, solo debemos admitir aquello que proviene de Dios, lo que tiene contenido conforme a su palabra. O sea, su palabra en sí. Dice Proverbio 21:2. Vamos a ver, esto es también muy interesante y alentador. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová los pesa, los calibra y muestra lo que hay en los corazones. El problema es que para todo hombre lo que hace está bien. De hecho, es muy común que más malos de lo que hay digan, yo soy bueno. Cuando un malo dice, yo soy malo, es porque hay una soberbia y un orgullo por su maldad. Pero es muy común que hasta los malos le avergüenza su maldad. Dice, no, yo soy bien, bueno, yo soy bueno, ya yo sé. Y a veces no es que seamos malvados, pero sí somos un poco insensatos al decir, no, ya yo sé. El principio de la necedad es decir, ya yo sé, ya yo no necesito saber nada. Y por eso debemos admitir la corrección de Dios, porque según el Señor hay muchas cosas que están mal, pero según yo todo está bien. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es Dios, por supuesto. Ahora, en este sentido, porque estos primeros versículos nos hablan mucho de pensar, de las ideas que hay en nuestro corazón y cómo el Señor nos quiere hacer entender y cómo Él pesa, cómo muestra lo que hay en nuestros corazones. Porque aquí hay algo claro, no todo lo que pensamos proviene de Dios. Es más, esto no se lo digo a la persona que no conoce, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Nosotros que tenemos tiempo con Cristo, no todo lo que pensamos necesariamente proviene de Dios. Oh, qué vergüenza, pero es así. No todo lo que pensamos y que llevamos a nuestra vida diaria en conductas, en decisiones, proviene de Dios. Y en Proverbios 19:21, hay esta advertencia. Y aquí no habla de solamente el hombre natural, el que no cree en el Señor. En el hombre en general lo podemos entender así. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En nosotros hay pensamientos que son
provenientes del consejo de Dios, que han calado en nosotros. Pero todavía hay cosas que nosotros, ¿por qué las hacemos? Porque así siempre se ha hecho en mi familia, en mi pueblo. Tengo un problema, una escasez económica. Lo que el Señor me dice que, bueno, que doble mi rodilla delante de Él, porque Él es el buen pastor y nada me faltará, pero puede ser que todavía tenga el hábito de endeudarme, o algo que parece legítimo, pero que debemos tener cuidado. Inventarse trabajos, o sea, tenemos un trabajo, un empleo que nos ocupa tiempo y tenemos el resto del tiempo para atender a amar a nuestra familia, para amar al Señor y para tener tiempo con el amor de Dios hacia nosotros. Pero en mi familia es, si falta dinero, agárrate en otro trabajo, extiéndete, no duermas, cánsate, y eso no viene de Dios. Debemos tener cuidado. Y esto es un caso, por ejemplo, que no es tan bochornoso, ¿no? De que, bueno, trabajo demasiado. No parece bochornoso, pero igual los hijos que no fueron atendidos van a sentir esa ausencia y van a ser afectados por esa ausencia. Pero hay otros casos que son más fuertes. Por ejemplo, tengo un problema y salgo por ahí a despejarme el problema en vez de orar. No es que no pueda salir, pero ¿por qué salgo? Porque tengo problemas sin orar o porque después de orar y tener la respuesta salgo tranquilo, ay, a disfrutar la paz que a mí me ha dado Dios. Muchos pensamientos tenemos nosotros, pero no todos provienen de Dios. Incluso aquellos que, digo, no parecen malos. Y enfatizo este otro ejemplo que acabo de decir. Tengo un problema, salgo a despejarme, salgo a caminar. Para hablar con Dios, no, para hablar con mi mente. O para mirar cosas, mirar vitrinas, mirar arbolitos, escuchar los pajaritos, pero no hablo con Dios. No parece malo. Pero eso no proviene de Dios, porque Él dice: "Echa toda mi ansiedad, toda tu ansiedad sobre mí, echa toda tu ansiedad sobre mí", porque precisamente tiene cuidado de nosotros. Recuerda que esto lo instruyó Pedro, que Él tiene cuidado de nosotros, así que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, y no sobre las vitrinas de los almacenes, no sobre los pobres pajaritos que están cantando y nosotros mirándolos con desesperación. No. En Primera Tesalonicenses 5, vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, busquemos los versículos 19 hasta el 22. Bien, pero recuerden, no todas las cosas que nosotros hacemos para resolver, para echar hacia adelante, para vivir, provienen de Dios. Y tenemos que admitir lo que proviene de Dios. No todo lo que pensamos proviene de Dios. Y en Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22 dice: "No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal". Vamos a ver, enfatizar los dos últimos versículos. Para examinarlo todo, pero retener lo bueno, y para abstenerme de toda especie de mal, primero debo tener algo claro, que mis pensamientos provengan de Dios. ¿Y cómo mis pensamientos provienen de Dios? Cuando no apago al Espíritu Santo que me habla, cuando no me aparto de Él, cuando no me enfrío, cuando no menosprecio las profecías. Cuando no menosprecio lo que el Señor me dice. ¿Y qué es la profecía? ¿Qué son las profecías? Las cosas que Dios ha anunciado para nosotros. Las cosas que Dios ha anunciado por medio de sus profetas, de su propia palabra. Y que están registradas ahí en las Escrituras. Las cosas que Él después de estar hablando al pastor sobre mi vida. Porque el pastor y profeta también, cuando anuncia la voluntad de Dios, si tú sigues haciendo esto, mal te va a ir, porque la palabra lo dice, porque el profeta verdadero es el que se sustenta en la palabra. Y todavía hay personas que dicen a usted, ese pastor, ese siervo, ese hermano, incluso en la iglesia, que le dicen: "Mira, el Señor te advierte que si tú sigues haciendo esto, mal te va a ir, porque estás en contra de lo que Dios ha dispuesto como decreto, como estatuto". Entonces, cuidado. Hay muchos pensamientos que no provienen de Dios y que los hacemos, los dejamos que aniden en nuestra cabeza y que en ese nido formen acciones, porque estamos apagados del espíritu y porque, teniendo una palabra que nos advierte, la menospreciamos.
Entonces, sin embargo, si no apagamos el espíritu ni menospreciamos las profecías, podemos examinarlo todo conforme a la verdad, podemos retener lo bueno de aquello y me puedo abstener de toda especie de mal. Así que no todo lo que pensamos proviene de Dios, pero también hay sentimientos que no provienen de Dios. Ujú. Hay sentimientos y posiblemente que los tenga hoy que no provienen de Dios. Por ejemplo, y vamos a Isaías 41:13, un sentimiento por el cual yo no solo he tenido que combatir, sino que con mucho entusiasmo he querido que todos lo combatamos. Y es el miedo, el temor, no siempre de justicia. O sea, hay un temor justo, el temor de Dios, por supuesto. Y hay un temor que me lleva a mí a apartarme del mal, porque el avisado teme al ver el mal y se aparta de él. Pero hay sentimientos que no provienen de Dios y ese temor que me lleva al desamparo. El temor a, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo estoy solo. Si el temor me lleva a depender de Dios, estoy bien. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esto quiere decir que debemos tener temores cortos y dependencias inmediatas. Sí, tengo el temor y dependo de inmediatamente y de inmediato de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dice, no temas, yo te ayudo. Así que vivir con miedo, vivir y permanecer en el miedo es un sentimiento que no proviene de Dios. Temo, pero recuerdo que Él me sostiene de mi mano derecha. Temo y le pido ayuda porque Él dice, no temas, yo te ayudo. Así que sentimientos como el miedo que se extienden son sentimientos mal gestionados. Estoy manejando mal mi miedo porque temo y busco al Señor. Hay temores que yo tengo por situaciones incluso nacionales. Yo he estado orando por la situación de este país, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo con Estados Unidos y el Canal de Panamá. Sí, la vez pasada, una madrugada, me levanté y pensé eso y me puse a orar. Y desperté con una confianza de que el Señor hará lo que Él quiere hacer y que será bueno para todos nosotros con respecto a esta situación, para no quedar empobrecidos, para no quedar limitados, para no quedar mermados, para no quedar heridos, pero también para limpiar cosas que son necesarias limpiar. Bien, hay otro sentimiento que no proviene de Dios y es la contienda. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 3. Muy bueno esto. La contienda hoy también la vanidad. Y esto porque es interesante. ¿Cómo pueden estar la contienda y la vanidad agarraditas de la mano? Vamos a ver en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. A veces por contender o por ser más importante hago cosas buenas, hago cosas apropiadas, hago cosas que parecen buenas pero no tienen buena razón. Yo puedo llevar un ministerio por vanagloria, también para contender con otros pastores, con otras iglesias. No lo debo hacer así, tengo que hacerlo por uno con humildad. Estaba oyendo las noticias también del evento del 15 años que se hizo aquí en Panamá, de la chica de Veraguas, de Cañaza. Y al margen o alrededor de esa fiesta se han formado unas contiendas terribles, peleas terribles, que ya va por demandas, no en la familia, sino en personas que están organizando pugnas. O sea, y cuando estamos hablando de demandas y de todo, porque así es. Personas que están contendiendo por esa buena obra, no lo hicieron por razones correctas. Hay gente que se equivocó, no vamos a decir que todos, pero por lo menos unas partes se equivocaron y posiblemente todas, porque no lo hicieron con humildad, sino con contienda o por vanagloria. Y entonces, de verdad, esto que está ocurriendo con esta chica es como digno de un capítulo de una serie, para el servicio de streaming que usted prefiera. Es triste, pero así es. Y esto puede ocurrir incluso en la iglesia si hacemos las cosas por contienda, o por vanagloria. Llego a un pueblo a supuestamente la verdad, pero con razones mentirosas. Yo tengo que cuidarme de eso, para ser más importante, para ser más destacado, para mostrarle a mi familia que yo sí soy santo y todos están pecando, posiblemente. Así que
así como el miedo extendido, como la vanagloria, como la contienda, yo voy a hacer para demostrarle a ustedes, voy a tener plata para que todos vean que yo no fui el perdedor que ustedes decían, eso no viene de Dios. Y por supuesto, ni la tentación ni el pecado provienen de Dios, porque con esto quiero cerrar con Santiago 1, versículo 13. A veces nosotros somos tentados y decimos, Señor, pero es que tú me la pusiste en el camino. No, ni la tentación ni el pecado provienen de Dios. Dios puede permitir esto para probar nuestro corazón, pero no es que Él dice, ahora te voy a tentar porque me gusta verte pecar. ¿Y por qué lo creo? Porque lo dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que se descalifica esto de, Señor, tú me pusiste esto en la mano, tú me pusiste esto en el camino. Dios lo puso, ¿no? Dios no lo puso ahí. Puede permitir, la serpiente Dios no la puso para tentar al hombre, por un plan que es muy profundo, pero que es santo a la vez. Él permitió que la serpiente estuviera ahí para que el hombre no la obedeciera. Porque claro, si Dios pone la tentación, yo puedo decir, yo todo tuvo que obedecer porque lo que Dios pone yo no lo puedo menospreciar. Señor, si tú me pusiste esto en el camino, yo lo tengo que tomar. Pues Dios no tienta a nadie. Así que ni la tentación ni el pecado provienen de Dios. Entonces, ¿qué debemos admitir? La actitud santa, porque no admito el pecado, porque el pecado no proviene de Dios. ¿Qué debo admitir entonces? Tener pensamientos correctos, sentimientos correctos. Y ahí es donde, conforme a las Escrituras, aprendo qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Cómo admitir lo que proviene de Dios? Bueno, saber cómo es Dios, que jamás Él daría, que siempre quiere dar, y por eso, siendo bien rigurosos y selectivos, tengo una vida con propósito en lo correcto, una vida que va a ser seguridad para los nuestros, porque muchas veces los nuestros sufren, porque hemos admitido cosas que no vienen de Dios, sino vienen del mundo, vienen de las tinieblas, vienen de la maldad de otros. Y también tenemos esa responsabilidad de guardar a los nuestros, solo admitiendo lo que proviene de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por guardarnos, por guiarnos. Gracias, Señor, por de estar pendientes de todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y por eso, como tú quieres lo mejor para nosotros y tienes lo mejor para nosotros, solo debemos admitir eso que tú nos das. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Qué hacer? Para abstenerme de todo mal, reteniendo solo lo bueno, desechando lo malo, porque no he apagado el espíritu, y por no haber apagado esa relación, ese tesoro que es vivir en comunión contigo, conozco tu voluntad, y por eso no menosprecio las profecías escritas están, y la que a través de siervo de Dios me advierten, porque con palabra me advierten, ten cuidado, porque esto que estás haciendo va en contra de lo que el Señor tiene para ti y estás en peligro. Señor, gracias por la palabra que hoy nos has dado para que con más confianza solo admitamos lo que viene de ti y ya no más conforme a los quereres de nuestro corazón apartados de ti o los quereres del mundo. A veces unos evidentemente malvados y con disfraz, u otros que tienen buena intención, pero que son imperfectos en el conocimiento, en la sabiduría. Bendecimos este tiempo, por supuesto, dándote gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí conectados.